Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 7 de mayo creo, que voy a partir con una ilustración de algo que comenté, no sé, 2 o 3 programas atrás. La verdad tiene su hora, que no es una frase mía, creo que de Eduardo Frei o de alguien de esa época, y yo comenté que sí, es verdad que la verdad tiene su hora, pero a veces la hora se demora muchísimo, se atrasa mucho el reloj y se prolonga el periodo de las mentiras y de los desastres. Y en otros casos, y aquí viene lo que voy a contarles, es más rápido. Depende de las circunstancias. Ustedes saben que durante el gobierno de Trump, que fue hostigado desde incluso antes de ser presidente hasta después que fue presidente, lo siguieron jodiendo. La prensa demócrata, o sea, prácticamente todos los medios de comunicación, prácticamente todas las estaciones de televisión, prácticamente todos los periodistas, que en algunos casos llegaron a extremos de obsecuencia francamente rastreros. Estoy pensando en un par de personajes de alguna cadena que no quiero ni mencionar. Uno no la puede ver si quiere saber qué está pasando en el mundo. Bueno, varios de estos medios, no sé si todos, pero varios de ese sector, convirtieron al señor Fauci, que era el hombre que estaba a cargo de la salud en el gobierno de Trump, en algo así como una figura sagrada, lo sacralizaron. San Fauci. Y todo esto porque Fauci, en algunos momentos, en el estilo de Fauci, que no es un tipo muy, digamos, muy valiente, me parece más bien un tipo de esos que esquivan las cosas, pero en alguna oportunidad aparecía como en una actitud distinta, contradictoria, con el presidente Trump. Entonces rápidamente Fauci se convirtió en uno de los personajes a los cuales había que ensalzar, y lo ensalzaron. Fauci, San Fauci, haznos favores, San Fauci. Bien, en esto como en otras cosas se ha ido mostrando cuál es la verdad. No sé cómo fue el mecanismo por el cual se llegó a tener conocimiento de cientos de mails intercambiados entre el señor Fauci y otros personeros del mundo de la química, de la farmacéutica, de la virología, etc. Mail que manifiestan que el señor Fauci mintió todo el tiempo, que el señor Fauci tenía claro desde un principio que el problema del COVID se inició en ese laboratorio, y lo sabía porque incluso un organismo con el cual él estaba relacionado, y está relacionado todavía el señor Fauci, envió fondos e instrucciones para que se hicieran experimentos con ese patógeno que se convertiría eventualmente en lo que es ahora el COVID-19. Y hay otras personas involucradas en este asunto, muy oscuro, muy sórdido, en virtud de los cuales, y como resumen, el señor Fauci no aparece como la blanca paloma que venía a salvar a Estados Unidos y que se oponía un poquito de lado, pero se oponía a Trump. Aparece como un tipo que tuvo un interés creado en ocultar la verdad. Ya incluso la prensa obsecuente con los demócratas, y que ahora han cambiado levemente un poco el rumbo para no seguir perdiendo credibilidad, están poniendo entre paréntesis la figura, no todo, la figura de Fauci. El tema de los mails salió a la luz, y a Fauci parece que no es San Fauci, y lo que está detrás, porque no es Fauci simplemente, detrás de esto, detrás de ese laboratorio, en qué sentido estuvieron comprometidos con lo que ahí se hacía gente de Estados Unidos, de parte del gobierno de Estados Unidos, hasta qué punto había negocios comprometidos y reputaciones que cuidar como fuera, hasta qué punto estos experimentos con virus se llevan a cabo en muchas partes, desde luego en Estados Unidos por razones de militares para crear bioweapons, como dicen ellos, armas biológicas. Supongo que se irá sabiendo, o la verdad no va a llegar tan a fondo, no se va a acabar tan profundamente. Pero quería mencionar esto, porque cuando en un principio diversas personas, incluyendo científicos que luego desaparecieron en China,
y otros en Occidente que fueron inmediatamente censurados, perdieron sus pegas, sus obras no fueron publicadas, sus artículos no fueron publicados, dijeron parece que este asunto es artificial, parece que emergió del laboratorio. Se armó un enorme escándalo y la prensa demócrata de Estados Unidos, en el estilo como actúa acá en Chile también, por razones políticas, inmediatamente acusó a estas personas, y desde luego a Trump, de ser racistas, porque hablaban del virus chino. ¡Racistas! Así se miente, estimados amigos, así una mentira multiplicada por todos los medios de comunicación que se suman a ella, que participan, que son cómplices de ella, así termina, para los ingenuos que sobran en este mundo, sobran, son la mayoría, se compran eso. ¿Cómo no va a ser cierto? Dice, si lo estoy viendo en la televisión, si salió en el diario, en letras de molde, como dicen. No puede ser mentira. Algo habrá de verdad. El río suena porque piedras trae, o piedras suena, no sé por qué, no me acuerdo cómo es la cuestión. Claro, el río suena porque piedras trae, ¿eso es, no? Bueno, no, pues a veces no trae nada. A veces el ruido lo está produciendo una cinta magnética que se puso a un lado para engañar a la gente. Lo quería mencionar. Creo que en Chile vamos a vivir lo mismo en su momento, porque repito que ese momento no sabemos cuándo va a ser. La verdad tiene su hora, pero el reloj se puede atrasar mucho. Y vamos a ver en un montón de cosas la verdad de lo que fue la insurrección de octubre, más allá de lo que yo pude escribir en mi libro, que por supuesto no dispongo todos los datos. Se van a descubrir la verdad detrás de muchos de estos personeros que ahora se envuelven en el manto de la justicia, la igualdad, los derechos, el pueblo. Se van a revelar muchas cosas de aquellos que se plantearon como los puristas que querían salvar la política en Chile. Y se van a revelar las cosas en que han estado y están metidos. Se van a revelar sus verdaderas personas. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero la verdad tiene su hora, porque aquí, repito, otra frase que he usado a propósito de otro tema, y la voy a repetir. Una frase que dijo Abraham Lincoln, y que nunca lo olviden porque por Dios que es cierto. Dijo, se puede engañar a alguna gente todo el tiempo. Se puede engañar a toda la gente por un tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Hagan ustedes las variantes que quieran de esa frase. Al final las cosas se saben. Y en un plano ya mucho más local y particular, se promulgó finalmente la ley que crea el ingreso familiar de emergencia universal, en virtud del cual como 15 millones de personas van a ser beneficiadas. Van a ser beneficiados, desde luego, el 100% de las personas que inscribieron sus familias en el registro social de hogares. Se corrigieron cifras para beneficiar más a la gente. Este beneficio va a durar, en teoría, ya vamos a hablar de eso, hasta mediados de septiembre, o sea, junio, julio, agosto, medio septiembre. Las platas son bastante abundantes. Por ejemplo, un grupo, una familia de 4 personas estaría recibiendo algo así como 400.000 pesos extra. Cómo esto en su momento va a ser... A ver, hay dos temas con esto que me preocupan. Yo no voy a decir si estoy a favor o en contra de estas ayudas. No, eso lo dejo para el padre Gatica o algún sacerdote que ve en el mundo desde el punto de vista de la caridad cristiana o cosas así. Yo voy a verlo desde el punto de vista frío y brutal y duro de la economía. Hay dos cosas que me preocupan, y preocupan en todas partes del mundo, sobre estas medidas. Primero me preocupa cómo se van a financiar. Estas platas extras equivalen a 10.000 millones de dólares adicionales a los 25.000 que ya se han gastado. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Hasta qué punto nos vamos a endeudar? ¿Hasta qué año nos vamos a endeudar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Qué efectos va a tener en el crecimiento económico? El endeudamiento produce serios daños en el crecimiento económico, que por último es la fuente real, sólida del bienestar de la gente. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo se va a cortar estos programas? ¿Me van a decir ustedes que así el 15 de septiembre el gobierno va a tocar un botón y se acabaron las ayudas? ¿Me van a decir ustedes que no se va a crear una enorme presión política y social para mantener siquiera parcialmente y ojalá totalmente muchos de estos beneficios? ¿Que se va a generar una enorme capa poblacional, mayoritaria quizá, acostumbrada a salir adelante con estas platas que les vienen del cielo, y sobre todo para personas que tenían ingresos menores a los que van a recibir, porque hay personas que ganan menos, familias de
de 4 personas que no recibían 400.000, pero ahora van a recibirlo. Entonces, y otros beneficios, ¿cómo se interrumpen? O habrán algunos que querrán que esto se mantenga para siempre, o sea, que fundemos una nueva clase de sociedad financiada no se sabe cómo. ¿Cómo van a ser eliminados esos beneficios? Las enormes presiones políticas que se van a generar para mantenerlos, por lo menos parcialmente, insisto. Siempre diciendo las cosas de a poquito, ¿no? Porque ya han aprendido algunos la táctica del salame. Ya no dicen de frentón, mantengamos para siempre estas medidas, sino que van a decir, posterguémoslas hasta noviembre. Después van a decir, posterguémoslas hasta enero del próximo año, y así, el salame. Esas son las preguntas que me hago y me preocupo porque un país no puede vivir, digamos, del maná que cae del cielo, porque hace rato que dejó de caer maná. Cayó un par de veces nomás en esa época cuando los judíos estaban arrancando Egipto. Pero yo no sé si van a poder repetirse el milagro, que caiga además no solo maná, sino que caigan entradas para ir al teatro, caigan televisores a color, caiga plata para pagar la cuenta de luz, caiga todo, no sé. Y permítanme entrar a mi primer bloque, estimados amigos. Invierta en USA.cl. No olviden, estimados, que invertir en USA es una buena opción hoy en día, porque Estados Unidos, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, siempre está creciendo, siempre se generan oportunidades, porque es una economía muy grande. Invierta en USA.cl es una empresa chileno-norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos literalmente. Antes incluso de nada, le ofrece 3.500 franquicias disponibles para que usted coja. Muchas opciones inmobiliarias, muchas de todas clases, tiene portafolios de ambas cosas. Le consigue cuenta corriente, le saca cuenta corriente en un banco americano o en varios, no sé. Le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir una sociedad comercial en Estados Unidos, le consigue... antes de conseguirle nada más, lo asesora personalmente en cada inversión y le puede conseguir una visa de residencia. Todo eso con invierta en USA.cl, amigos. Si usted está pensando en iniciar actividades de negocios en Estados Unidos, es una buena idea pensar en invierta en USA.cl. Y otra opción financiera distinta, pero complementaria, es comprar oro y plata. Ya les he mostrado este lingote bastante pesadito muchas veces. Esto es plata prácticamente pura, vale mucha plata. Acá tenemos un lingote de oro, 24 quilates, 99,99% pureza, mucha plata. ¿Cuánto de eso caben en un bolsillo? Un montón. Usted podría llevar una buena fortuna en su bolsillo. La gracia de esto es que son valores físicos que usted tiene en su mano. Los controla como se controlan las cosas físicas. En su mano, en su cartera, en su bolsillo, en su caja fuerte, en su maletín. Lo puede llevar a donde quiera. Y en todas partes del mundo, el oro y la plata son apreciados. Son valores preciosos, siempre han valido. Y es por lo tanto una muy buena opción para tener una especie de póliza de seguro por lo que pueda pasar. Vivimos tiempos difíciles, no solo en Chile, sino que en otras partes se está haciendo esto de comprar oro y plata. Y bueno, vamos a ver cómo se las arregla el país cuando llegue septiembre y el gobierno diga, bueno, no sé si lo va a decir el gobierno, cómo se va a decir, cómo comunicar a la gente, se acabó el baile, se acabó la fiesta. No sé, yo lo veo muy complicado. Yo veo que van a haber aquí sectores políticos oportunistas, como son todos prácticamente, que van a querer ganarse unos puntos extras de rating para las próximas elecciones, diciendo, no, posterguemos excelencia, no sean amarretes, no sean explotadores, más plata para la gente, de dónde salen importa, echen a andar la imprenta, la máquina de hacer billetes. Así es como se van a la cresta la economía de un paraguaso. Qué rápido es arruinar un país, es impresionante. Paso a otro tema que tiene que ver con una situación que ha preocupado y preocupa a mucha gente, que es el tema de la inmigración a Chile. Las millones de personas que entraron, muchos de ellos, no todos, pero un buen número de personas de los cuales no se sabe nada, algunos son delincuentes, bastantes son delincuentes, han generado nuevas industrias del crimen. Por ejemplo, el sicariato, por ejemplo, los préstamos usureros que se cobran con pistola en mano y cuánta cosa más. Son una fracción. Todo esto por las políticas que inició
Madame Bachelet es un país acogedor. Bueno, el país acogedor está con 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones, no sé la cifra, porque sigue entrando gente. Y hay muchos delincuentes, como le digo. Y el gobierno ha echado a algunos de estos delincuentes. Estaría este domingo, creo que echó en un avión, mandó retobado a 30 de 1,5 millones. 30 personas, estaban todas ligadas a delitos. Algunos de ellos delitos como tráfico de menores y cosas que son de lo peor. Y los servicios jesuitas de inmigrantes, una organización de la iglesia, de la congregación jesuita, enarcó las cejas preocupada porque luchó lo más posible por mantenerlos acá. ¿Por qué? ¿Por qué los jesuitas están interesados en que sigan en Chile delincuentes? O sea, parece que yo creía, siempre se dijo, pero como tantas otras cosas, es simplemente una leyenda, eso de que los jesuitas son los curas más inteligentes de todo. No, puede que hayan sido los más cultos en algún momento histórico, pero en general los jesuitas son como todos los seres humanos, los curas. Y yo me pregunto, estos supuestos personajes tan hábiles, tan clever, ¿qué están fumando? ¿Qué están tomando en la mañana de desayuno para convertir en tema la protección de delincuentes? Claramente, esta agrupación, creada en algún momento, no sé, no voy a calificar, por alguna autoridad de la iglesia, sienten que tienen que cumplir con su deber protegiendo a la gente, impidiéndoles que los echen, aunque sean delincuentes. Y veo entonces que los jesuitas, así como tantos otros sectores de este país, gremios profesionales, universitarios, profesores universitarios, ¿para qué hablamos los comunicadores, cómo se llaman ahora los periodistas, políticos, ¿para qué hablar, gente común y corriente? Todo el mundo parece que está intoxicado por lo mismo. Faltaban los jesuitas, intoxicados por esta oleada de estupidez, que consiste en ver temas humanos, de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, hasta en una cosa tan clara y determinada como esta de delincuentes que hay que sacarlos del país, y que den gracia que los sacaron del país en vez de haberlos metido en una mazmorra donde seguramente no le habrían pasado muy bien. Que este es otro signo más de lo poderosa que es esta ola que ya he descrito en algunas oportunidades. Esta ola, no sé si tiene sustancia suficiente para llamarla ideológica, porque es demasiado necia de repente, ¿no? Demasiado demasiado absurda, demasiado ridícula. Esta oleada de que si alguien lo pillan con un revólver humeante en la mano, que acaba de matar a alguien, igual tiene una serie de derechos y no hay que llevarlo preso, no hay que echarlo, no hay que hacer nada, porque no entiendo, realmente no entiendo hasta qué nivel de estupidez se está llegando en este país. O sea, ya no se puede expulsar a delincuentes que se dedicaban algunos de ellos al tráfico de menores. No es que son inmigrantes, tienen derechos, los derechos de los inmigrantes. ¿Cómo que no ha llegado algún funcionario internacional por reclamar? ¿Cómo que no ha llegado, cómo no ha hecho alguna, no nos ha indicado con el dedo la señora Bachelet, pues? ¿No es que este es un país acogedor? Lo que decía el otro día, ¿no? Esto ya no es un circo, esto es un manicomio. Esto es un manicomio. 30. Y yo creo que de 1,5 millones o 1 millón de inmigrantes no hay 30 delincuentes, hay por lo menos unos 300.000. Una fracción grande. Por lo menos 30.000, por ser a usted, le voy a rebajar la cifra. 30. Se ha echado otros grupitos también. Delincuentes, pero no. El servicio inmigrante de los jesuitas se preocuparon mucho. Déjenme continuar con mi próximo bloque, estimados amigos. Ténganme piedad. Estamos en la época de la piedad y los derechos humanos. Yo tengo derecho a seguir ahora con mi próximo bloque, contándoles de Salinas y Ojeda. Si acaso usted tiene problemas legales que van a terminar en un tribunal, problemas civiles, no criminales, penales, digamos, ni laborales, póngase en manos de Salinas y Ojeda,
cuyo sitio es salinasyojeda.cl, que es el buffet de abogados especializado en este tipo de casos y por lo tanto tienen una gran tasa de éxito. salinasyojeda.cl. No ande pidiendo recomendaciones a gente que no tiene idea, pero por quedar de que saben, le dicen el primer nombre y se les viene a la cabeza. Y continúo con Felco, estas tijeras que les he mostrado ya un par de veces. Siempre les muestro las mismas, pero hay otros modelos, hay más. Hay modelos para todo tipo de mano. Estas tijeras de podar son hechas en Suiza y su calidad no tiene nada que ver con las que usted ve en alguna de estas tiendas que venden artículos de este tipo, en un canasto arrumbada, hechas en un país de Oriente. Mala calidad, se embotan, se les sale el mango, se desarman por todo lado, como todos los productos de esa nación. Estos son hechos en Suiza, son de la mayor calidad, calidad garantizada de por vida. Por algo Felco es líder mundial haciendo, entre otras cosas, estas herramientas, estas podadoras. Si usted tiene un establecimiento agrícola donde hay que hacer poda, por ejemplo las viñas, esto les va a salir a la larga, a pesar de que son más caras, sin duda. Son más caras que esas hechas en Oriente que se desarman a la semana. Pero lo barato sale caro. ¿Dónde comprar? Acá abajo en el sitio, en el cartel, ustedes están viendo las direcciones. Y si mencionan que supieron de Felco por este programa, le van a hacer un descuento. Así es, me parece que sí. Y si no, se lo doy yo. No, se le van a dar un descuento. Y amigos, la manera más sencilla de llevar a cabo un ejercicio que hay que llevar a cabo todos los años con o sin pandemia, que es la revisión técnica de su auto, porque igual un día lo pueden detener en la calle y viene la multa. Salvo que a usted le encante ir a instalarse por horas a la planta, yo creo que no. Revifacil.cl, estimados, ellos se hacen cargo de su vehículo, se lo van a buscar. ¿Cómo es la cosa? Entre a revifacil.cl y se va a dar cuenta que con 1 minuto o 2 minutos usted está listo. Usted pone sus datos, pone la dirección donde quiere que le retiren el coche. Puede ser, por ejemplo, en el estacionamiento de su oficina. La hora, el día. Y va a llegar un operador de Revifacil, va a tomar el vehículo, se lo va a llevar y va a volver con todo listo. Por ejemplo, usted va a la oficina en la mañana, no va a ocupar el auto hasta tardecito, en la tarde. Da esa dirección para que se lo vayan a buscar. O a su casa, como usted quiera, el día, la hora que usted prefiera. 10% de descuento si menciona a vuestro servidor. Recuerden, revifacil.cl. Les sugiero que ahora mismo eche una miradita para que vea lo sencillo. En 2 minutos usted tiene arreglado, listo, el día, la hora, el lugar donde le van a venir a buscar el vehículo, le van a hacer la revisión técnica. Cualquier problema que tenga el auto que sea al alcance de ellos, lo van a resolver. ¿Qué más se puede decir? Política nacional ahora. Política nacional. El Partido Humanista, que nació, debe haber sido en la época de los principios de la Concertación, yo creo, en esos años. Yo nunca tuve claro en qué consistía su humanismo, en qué se diferenciaba el Partido Humanista del Partido Socialista, o del Partido Comunista, o del Partido PPD, o el Radicales. Humanista. ¿En qué sentido son humanistas? ¿A qué llaman humanismo? ¿En qué consiste la humanidad? El Partido Humanista no tengo la más puta idea. Y yo creo que los propios fundadores tampoco tienen idea. Pero el nombre, solo sabían que el nombre suena bien. Porque hoy en día eso del humanismo, el humanista, ser humanista, suena estupendo. Bien, el Partido Humanista, que nunca fue un gran partido en términos de volumen, y en ningún término en realidad, le fue muy mal en las elecciones. O sea, le patearon los dientes. Sacó a un par de alcaldes por aquí y por allá, con lo cual se sienten muy satisfechos. Pero en el fondo no sacaron ni un constituyente. Cero, huevo. El porcentaje de votación que tiene el Partido Humanista anda alrededor del 2%, creo menos. O sea, todavía menos que el Partido Comunista. Con eso les digo todo. Les fue como la bola. Pero, por supuesto, eso es lo que dicen los números. Las palabras pronunciadas por el señor Octavio González, que es el secretario general, eso me suena medio comunista, el secretario general del Partido Humanista, lo ve de otro modo.
estaban bastante contentos, porque antes tenían, creo que un cuarto de alcalde, ahora tienen 1,5, por decir, es una metáfora, señor González, no se preocupe. Pero lo interesante si es que hay algo interesante en esto, de González, es que dijo una serie de cosas que podrían servir, si hubiera que crear algún día el monumento al Cantinflas desconocido, pero en este caso es conocido, ese es el problema. Tendríamos que usar la palabrería del señor González. Ahora, yo no digo que sea distinto a la palabrería del señor Jackson, a la palabrería de los Agiles, a la palabrería de cualquiera de toda esa gente. Pero como es el último que, digamos, leyó el script con el cantinfleo del sector, es interesante, fíjense ustedes, que él piensa que un próximo gobierno, de izquierda por supuesto, tiene que dar vuelta a la historia en favor, aquí viene lo que él debe haber considerado una parrafada digna, digamos, de Hemingway o de algún otro gran literato. Dar vuelta a la historia en favor de los discriminados, de los violentados, de los maltratados, de los vulnerados. Le faltaron más dos. A ver, agreguémoslo, ayudémoslo. De los explotados, de los pisoteados, de los endeudados, de los decepcionados, de los malhadados. No siéndole suficiente esa parrafada que ya voy a examinar, habló del Chile valiente que se levantó el año pasado. O sea, para el señor González, esa es la doctrina oficial de ese sector, por lo demás no solo de él, esa es la visión mítica, mitológica que tienen de esos acontecimientos. El Chile valiente, o sea, por ejemplo, los que salieron a vandalizar, súper valiente. Nadie se les oponía porque los carabineros estaban fondeados. Los que salieron a quemar y a robar, primero robar y después quemar, como hicieron en el supermercado, otros valientes, pero por Dios que son valientes. Los que salieron, sobre todo las primeras líneas, por Dios que huevones más valientes. Ustedes saben que cayeron por miles bajo el fuego de las ametralladoras. Chile valiente, ese es el Chile valiente. El Chile valiente del señor González. O sea, todos los energúmenos que salieron a dejar la crema, es el Chile valiente. Y luego, refiriéndose a su camarada Patricia Giles, el señor Octavio, voy a repetir su nombre para que ustedes lo anoten, porque a lo mejor un día de mañana se convierte en el Cantinflas desconocido. Don Octavio González, para que sepan quién era realmente el Cantinflas desconocido, dijo que la opción de Patricia, ¿cómo se llama? Pamela Giles, sigue presente en la ciudadanía. Qué raro. Yo pensé que les había ido pésimo con los votos. Ahora, a lo mejor el señor González, ¿cómo se llama este caballero? Octavio, haciendo otra vez uso de esta palabra genérica que tanto le gusta a la izquierda, la ciudadanía, como diciendo los 17 millones de chilenos. A lo mejor para el señor González, la ristra de cabritos de 15, 16, 17, 18 años que adoran a Pamela Giles, que la han sacralizado, que la han idolizado, algunos alcanzaron a votar o van a votar por ella en algún momento. A lo mejor el señor González cree que ese sector, esos fan club de Pamela Giles es la ciudadanía. Así que la ciudadanía de González son púberes, adolescentes, jovencitos y estudiantes de primer y segundo año de la universidad que les gusta la Pamela Giles, porque es tan chora, porque miran cómo se enfrenta a todo el mundo, porque claro, la Pamela Giles sabe que nadie se le va a hacer frente, porque si alguien le hace realmente un día frente, inmediatamente la Pamela Giles se va a tirar de guata al suelo y se va a convertir de agresiva en agredida, en víctima. Entonces va a reclamar, sobre todo si es un hombre que se le pone por delante o por detrás, como sea. En fin, el Chile valiente. ¿Qué les parece, estimados amigos? Este cantinfleo, piensen ustedes, si estuviera este señor diciendo estas cosas en el circo Las Águilas Humanas,
uno se reiría y diría, puta, qué bueno el payaso. Pero después del payaso vienen los acróbatas, viene el mago, vienen los equilibristas, vienen los números, vienen los caballos, los perritos que juegan fútbol, y mientras ponen las cosas ahí en el escenario, como hacían en los circos, están los payasos. Pero resulta que estos tipos no están en un circo, están en medio de las instituciones del poder de la República, están en el Congreso. Otros están en la moneda, porque esta cuestión no es monopolio de la izquierda. Todos estos payasos están ocupando sitios de responsabilidad política e institucional. Sí, pues. Entonces, aterra pensar, y aquí voy a usar una expresión que se puso de moda, la nueva normalidad, que el cantinfleo se convirtió en la nueva normalidad. O sea, frases como esta, que a un político de incluso solamente mediana inteligencia de los años 50 o 60 no habría jamás pronunciado, ni en broma, le habría dado vergüenza decir que vamos a dar vuelta a la historia en favor de los discriminados, los violentados. Le habría dado vergüenza. Probablemente ese político habría dicho no, porque resulta que un gobierno, las políticas económicas, el que se hace con la educación, los cambios de acá o de allá, cómo impulsar el desarrollo de nuevas empresas, esas cosas no operan sobre la base de hablar de los violentados, los maltratados, los vulnerados y todos los hados. No. O sea, eso está bien, seguiría diciendo este político en los años 50, para que lo diga el cura en la misa de 2, en el púlpito. Tenemos que ser piadosos con los maltratados, los vulnerados, pero resulta que ese cura no va a ser, diría este político de los años 50, no va a estar gobernando el país, así que dejémoslo a él que diga esas cosas. Suena bien en una misa. Pero estas personas que quieren llegar al poder y que quizás lleguen, si se les permite, quieren gobernar de esta forma, teniendo como referente estas actitudes, estos pensamientos, estas emociones, cosa que por lo demás no tiene remedio, porque no tienen otra cosa, no saben nada de nada. Me imagino que el señor González, que no sé cuál será su profesión, pero yo repito lo que he dicho siempre, yo creo que le pongo una prueba de matemática con un problema de regla 3 simple y no lo puede resolver. Seguro que no. Pero podría darlo firmado. Y si le pasamos un facsímil con una prueba de matemática de primer año en la universidad, probablemente saca un 2 o un 1. Esta gente no sabe. Entonces creen que se puede gobernar, que se puede crear un país próspero, justo, equitativo, solidario, cariñoso, calentito, recitando huevadas desde un púlpito. Hay que dar vuelta a la historia del país para beneficiar a los vulnerados, los más dejados, los pisoteados, los caídos en el lecho, los tontos, todos. Esa es la clase de persona, esa es la nueva generación, atroz, que llegó a la edad adulta. Los sembramos en Chile hace unos 30 años atrás con la pésima educación que ya había entonces, o hace 25 años. Los sembramos y ahí estaban, llegaron cuando eran tontos, pero andaban en un triciclo, daba lo mismo. Era un niño tonto, pero ahora son adultos y están llegando al poder. Ese es el problema. Una generación completa. Esa es la ola, en eso consiste. Y permitirme, amados hermanos, un nuevo bloque que lo comienzo con otra opción interesante de inversiones para los que quieran seguir tomando medidas en estos tiempos complicados, donde nunca se sabe en qué momento le van a meter el bolsillo, la mano al bolsillo los ricos. Magenta Capital.cl es el sitio al cual usted tiene que ir. Vaya usted ahí va a averiguar más detalles. Yo le digo mientras tanto lo siguiente: le van a abrir una cuenta corriente online en Suiza, en la banca suiza. Nada más seguro que eso, y esa plata en la cuenta corriente va a ser invertida usando una inteligencia artificial. Por supuesto, la inversión en un momento dado va a crecer, en otro momento puede bajar, pero en general, cualquiera que haya leído el capítulo 1, cualquier libro de economía, cosa que seguramente el señor González no ha hecho, sabe que a la larga, en el largo plazo, las inversiones crecen, aunque hayan oscilaciones. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, Magenta Capital.cl le abre una cuenta en Suiza online, estimados amigos. Esto es, francamente, otra manera más, otra opción para manejar sus recursos financieros en estos tiempos, voy a decirlo suave, tan difíciles. En todo caso, tan inciertos como mínimo.
Y una nueva consejo, amigos, si usted todavía no se ha puesto en contacto con Lotus Air, vaya haciéndolo ya, porque el número de unidades disponibles no es ilimitado. Son estas maquinitas que ustedes están viendo en la foto, que producen por un procedimiento electromecánico, químico, etcétera, peróxido de hidrógeno que elimina todos los patógenos del aire, incluyendo el COVID-19, sin que usted tenga que salir de la pieza al lugar. Usted puede estar al lado del aparato, no hay ningún problema. Esto fue desarrollado por una empresa norteamericana de ingeniería en colaboración con ingenieros y científicos de la NASA. O sea, no es chacota. De forma que esto ha sido certificado por todas las agencias de certificación de este tipo de productos del mundo. Ojo con los colegios. Usted quiere tener un colegio que pueda abrir tranquilo sabiendo que nadie se va a contaminar, que no hay ni la más mínima chance. Aquí tiene la opción. Lotus Air. Usted tiene una oficina donde va a llegar o está llegando gente, cliente, empleado. Lotus Air. Y continúo con mi amigo Algen Hayes, el corredor más rápido de Chile. ¿Para qué les digo más? Si lo que usted tiene que hacer es comunicarse con él, decirle esto es lo que yo quiero vender, y ahí sí que puede estar tranquilo que eso se va a vender pronto. No se va a vender dentro de 10 años, se va a vender dentro de 10 días, a lo más dentro de un mes. Se va a vender mucho más rápido que si lo pusiera en manos de otros corredores con apellidos muy tradicionales, pero que son más lentos que una tortuga. Y si usted tiene una empresa y quiere mejorar su rendimiento para aprovechar lo que yo creo que podría ser, salvo que caiga ahora un aerolito en este planeta, una gran expansión de la economía chilena para aquellos que sepan ponerse al día, para aquellos que son competentes, para aquellos que son inteligentes, para aquellos que son trabajadores. Los demás van a joder, pero los que tienen capacidades, bueno, y parta con su empresa. Haga que Controller revise su área de gestión para encontrar los problemas que hay y resolvérselos para que su empresa funcione al 100% de sus capacidades. Controller, estimados amigos, ellos, los dueños de Controller, lo hicieron 20 años en empresas internacionales, ahora lo están haciendo en Chile. Un tema que quiero tocar, en realidad sería bastante largo y que está relacionado con el libro o los libros que les voy a mostrar, es algo que puede parecerle a ustedes muy lejano, muy distante, una cosa propia más bien de películas del oeste o películas norteamericanas, la película Lo que el viento se llevó, y es el tema de la guerra civil americana. Ocurre que es interesante, y aquí les muestro al tiro un paquete de libros. No es fácil encontrarlos disponibles y no es barato, pero es fantástico, por lo bien escrito, por lo informativo. Es realmente de lo mejor que se ha escrito sobre la guerra civil americana. Y les muestro ahora mismo esta caja. Ustedes van a ver que falta un volumen, que uno que lo tengo en otro lado porque estoy leyéndolo. Son 3 volúmenes que tratan de la guerra civil de principio a fin, desde antes que partiera hasta que terminó, escrita por Shelby Foote, un tipo que escribió muchos libros relacionados con la guerra civil, pero esta es su obra magna. Es una obra considerada lo mejor que se ha escrito. Ahora, ¿por qué menciono este paquete? Ahora, si les parece difícil de encontrar o les parece un poquito caro, no es tan caro, pero es más caro que lo normal. Hay otros libros que también yo creo que les podrían servir sobre la guerra civil americana. Hay muchos libros, de hecho. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque es muy interesante ver cómo ese gran cataclismo que fue esa guerra civil tuvo una larga gestación de por lo menos 30 años, 20 años como mínimo. A ver, por ponerme en el mínimo, 10 años. La guerra civil comenzó en 1861 y uno podría decir que la guerra, que digamos que el capítulo que ya conducía ella de Frentón, se inicia más o menos en 1850 aproximadamente. Es muy interesante ver cómo diferencias en una población respecto, en ese caso era el tema de la esclavitud básicamente. Cómo se van creando estados de ánimo que primero son voceados por unos cuantos, es un tema solo de unos pocos, luego empiezan a contagiarse al resto de la población, como un tema de discusión de sobremesa, luego empieza a subir la temperatura, empieza a emerger el tema a nivel político, se convierte en un tema que se discute en asambleas políticas, en los partidos, luego llega al Congreso,
se comienza a producir un conflicto, se buscan arreglos, se llega a algunos acuerdos transitorios y el proceso continúa porque no ha sido resuelto el tema de fondo. En el caso de Estados Unidos era cómo tener un país dividido en dos, un país con esclavitud y uno sin, el norte y el sur. El proceso, cómo los distintos individuos, aquellos que jugaron los papeles más importantes, en el caso del norte, Abraham Lincoln, en el caso del sur, Jefferson Davis, que fue el presidente de la Confederación de los Estados que se separaron de la Unión, cómo la historia va agarrando a estas personas, cómo en estas personas mismas uno ve de qué manera el tema va creciendo dentro de ellos, cómo la historia los va arrastrando incluso contra su voluntad, los va poniendo en ciertas situaciones, y cómo inexorablemente este conflicto no resuelto madura o crece como un tumor y termina con una guerra civil en este caso. Y con esa guerra civil, el resultado de esa guerra civil, la derrota del sur, a su vez se siembran las semillas del tema con la población negra, tema vigente hasta el día de hoy, como lo hemos visto, lo estamos viendo hoy día, lo vimos ayer, anteayer. El tema de la gente de color, del racismo, que los prejuicios, que esto, que el otro, que los derechos, que la vida de los negros importa, que no, que sí, que los blancos son los malos. Cosas no resueltas. Es muy interesante ver, y eso es lo que estoy viendo ahora en el tomo 1 de estos 3. Yo había estudiado ya sobre la guerra civil, pero quise refrescar mis conocimientos con que es considerado lo mejor que se ha escrito sobre el tema. Lo más completo, ustedes ven que son 3 tomos gruesos. Vale la pena hacer la inversión, estimado amigo. Está muy bien escrito. Uno ve la historia en marcha. Uno va avanzando con la historia, va a lomos, como quien dice, en los hombros de Lincoln, de Jefferson Davis, de montones de personajes que entran y salen del escenario. Uno ve cómo la historia va siendo hecha en este nivel por las decisiones, por los pensamientos, por los valores de todos estos personajes. Les cuento más después del último bloque. KM Millas. ¿Tiene usted millas acumuladas por sus viajes aéreos? Vaya a kmmillas.cl y conviértalos en plata. No espere que la empresa aérea les borre esto y lo deje sin nada. kmmillas.cl. Miclimo.com, la mejor climatización del país disponible, premiada 2 veces ya por su innovación tecnológica de servicios y de todo. Miclimo.com. ¿Quiere aprender inglés? Entrena inglés online. Entrenainglés.cl es el lugar. Entre ahí, contrate un curso online, son los más fuertes, los más eficientes. Se aprende el idioma de una vez por todas. Yo sé que usted ha ido a algunas academias, ha tratado varias veces, le ha dado vuelta al asunto, pero no ha aprendido lo suficiente. Ahora sí, entrenainglés.cl, clases online. Les recuerdo el detergente Lavoclub, que opera para la ropa, una variante, otro para la vajilla. Y siempre bueno para el medio ambiente porque son productos biodegradables. Segundo, porque los envases, una vez que están vaciados, la empresa que les trae a la casa los nuevos envases, o sea, usted se ahorra un viaje al supermercado, se llevan los envases vacíos y los reciclan. No puede ser más amistoso con el medio ambiente. Y finalmente, amigos, ajedrez. Lo dejo siempre al final para que les quede bien grabado que el ajedrez es la manera de instalar en sus niños, sus nietos, sobrinos, lo que sea, instalar el sistema operativo de una mente racional, bien formada, con capacidad de juicio, de análisis, de memoria, resistencia o resiliencia, como dicen los ciúticos, todo eso con un juego. O sea, sin que se den cuenta, los niños instalan esta maquinaria que les va a servir para toda la vida. Y para los adultos, para más o menos mantenerse en forma. Espacioajedrez.com, ahí están los productos, ahí están los servicios que entrega este lugar creado por el maestro internacional de ajedrez, Paulo Tolosa, chileno y amigo de vuestro servidor. Y continúo con esto. Cuando uno lee estos capítulos iniciales de esta guerra civil, uno tiene esa sensación que viene cuando uno lee o ve una obra de teatro griega de los grandes, de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, esa sensación de que hay un destino inevitable, de que todas estas agitaciones de los personajes ocurren
como individuos que vayan en un río que va hacia una catarata, y claro, unos tratan de nadar para un lado, otros tratan de nadar para el otro, otros gritan, otros van callados, otros se entregaron al río, otros luchan contra la corriente, pero todos por igual, cualquiera que sean sus actividades particulares, van por igual, llevados por esta lógica tremenda que es la energía del río. En el caso de la historia no es tan así, porque esos manotazos la historia está hecha de esas acciones humanas, pero hay también fuerzas colectivas o hechos básicos que en muchas ocasiones son más fuertes que los individuos, y los individuos solo pueden a lo más torcer un poco las cosas para acá o para allá, pero dentro de la corriente principal, aunque hay también ocasiones en que pueden cambiar las cosas 100%. En la historia no es tan mecánico como en el caso del mundo de la física. En el mundo de la historia, en última instancia, son lo que hacemos nosotros, pero lo hacemos en ciertas circunstancias que a veces son muy potentes, y uno ve eso y ve también, por lo tanto, la razón por la cual la gente se engaña con lo que están viviendo en su propia sociedad, como ocurre con muchos chilenos, o ocurría cuando esto empezó, o antes que empezara, cuando yo lo anuncié, se reían de mí, cuando yo hablaba de la revolución, porque tal como acá en Chile, la gente que vivía en Estados Unidos en 1950, 51, 52, etcétera, 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 veían que todos los días salía el sol, la gente salía a trabajar, salían los esclavos a trabajar en los algodonales, salían los carruajes, los caballeros salían en sus caballos a pasear, las señoras inauguraban sus nuevos vestidos, habían bailes en las grandes casas, un poco como se acuerdan lo que el viento se llevó. En el norte estaban las industrias, llegaban los inmigrantes. El día a día era siempre igual, día tras día, semana tras semana, pero por debajo de eso, debajo de esa espuma que se mueve, como habría dicho Fernán Braudel, habían grandes corrientes que iban caminando hacia el día en que estas cosas llegaron a nivel institucional, y llegaron a ese momento, cuando Abraham Lincoln es elegido presidente, y es elegido presidente sin ningún voto de los estados sureños, y en 1 o 2 semanas los estados sureños empiezan a anunciar en el Congreso, con sus representantes, que se retiran de la Unión. Y uno por uno se van retirando. Creo que en total fueron como 7 estados los que se retiraron. Y eso había estado madurando por mucho tiempo. Por mucho tiempo, calentándose. Llegó un momento en que los problemas llegaron ya a preocupar a todo el mundo. Llegó un momento como los que vivimos en Chile, en que la gente vivía en un estado de angustia, de ansiedad. Es cuestión de leer lo que el propio Abraham Lincoln escribía o conversaba con sus amigos en esos tiempos, antes de la guerra civil. Había mucha violencia, habían pugilatos en el Congreso norteamericano. Una vez a un político, un adversario le abrió la cabeza de un bastonazo. Otros se retaban a duelo. Y podemos ver cosas similares en otros procesos de gran calado. ¿Para qué les voy a hablar otra vez de la Revolución Francesa? ¿Para qué les voy a hablar del proceso de la independencia en Chile, que también fue precedido por estos procesos interminables, que parece que nada ha cambiado en el día a día, que no va a pasar nada? ¿De qué estás hablando? ¿Qué revolución? ¿Qué cambio? Si salió el sol como todos los días. Eso es lo que hace interesantísimo este libro, ver cómo se van engranando las cosas poco a poco, algunas a la vista, otras subterráneamente, y se va configurando la máquina que, cuando ya llega a ser vista en su accionar, es casi indetenible. En el caso de Estados Unidos, condujo una guerra civil que dejó heridas que siguen supurando hasta el día de hoy. En el caso de Chile, cuando tuvimos... Aquí no hemos tenido nada tan tremendo. Sí, el 11 de septiembre del 73, que hasta el día de hoy sigue penando. ¿En qué va a terminar el proceso que estamos viviendo ahora? Va a terminar pacíficamente, va a terminar sin que pase nada, como dicen algunos, aunque en realidad no lo creen, sino que están tratando de hacer magia con sus palabras, están tratando que así sea, que no pase nada tan serio. Pero puede pasar, lamentablemente puede pasar, aunque en el día a día no pase nada, aunque en el día a día no todos los días hay una primera línea, no todos los días están echando abajo un monumento, no todos los días están vandalizando un hotel, hay momentos de calma en que no pasa nada, pero no se engañen, hay fuerzas tremendas de quienes quieren una cosa y de quienes quieren otra.
de quienes están solo mirando los acontecimientos, pero que el día de mañana pueden entrar al escenario o no, no se sabe. Así que, ojo con lo que viene, y cada cual que asuma su responsabilidad y ponga su grano de arena en un sentido o el otro, porque más vale que participemos todos en este cuento, como dije, para las elecciones. Si el país se va a la ruina o no, si el país se salva o no, al menos sintámonos que hemos sido parte del drama y no unos pobres espectadores a los cuales igual después se les lleva a la rastra al escenario a pagar el precio. ¿Cómo se llama esta caja? La guerra civil, simplemente, de Shelby. Voy a mostrarles la tapa de un libro para que vean bien de qué se trata, de Shelby Foote, un tipo que escribe excelentemente bien y mantiene el interés de la narrativa, y por eso que este enorme mamotreto ha sido un bestseller. Se lee como, así como usted de repente ve una serie de 20 temporadas como esta de los zombies, y la sigue viendo, y la sigue viendo, y la sigue viendo, hora tras hora, porque es interesante, para los que les gustan esas cosas. Lo mismo pasa con este paquete. Búsquenlo, no es fácil, normalmente en librerías usadas, no sé si han hecho una nueva edición, yo no sé, ya ni me acuerdo cómo conseguí esto. Vale la pena, realmente. Pero si no lo encuentran, cualquier libro bueno, vean ustedes las críticas, las reseñas en Amazon antes de comprar. Sirve mucho ver la opinión de 20, 30 personas, alguna conclusión uno saca. La Guerra Civil Americana es un buen ejemplo de cómo los tumores crecen y finalmente revientan. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.